Buenas tardes, Leider Ramos por acá. Feliz día del trabajo para todos los que viven en Estados Unidos y los que son camioneros como yo, que lo deben estar disfrutando. Felicidades doble. Hoy no teníamos mucho que hacer y el otro día hice una publicación la cual trajo un poquito de perspectiva y esperanza, porque yo trato en esa publicación de hablar del trabajo que pasamos nosotros los camioneros, un sector bastante grande, porque ahora mismo aquí hay más de 200 camiones parqueados un fin de semana de Labor Day, y lo poco que ganamos, lo poco que nos queda para este sacrificio tan grande que nosotros hacemos, que es en parte para ganar dinero como todo negocio, pero a la vez es un bien necesario para la comunidad, un bien necesario para la sociedad, un bien necesario para el desarrollo del país, a la esfera nacional, la esfera internacional, como quiera que usted lo mire, porque el transporte y el comercio van de la mano. Mucha gente me dice, es verdad, para que se hagan respetar tienen que irse a la huelga, tienen que hacer un sindicato, tienen que hacer esto. Otros me dicen, no, el negocio está malo porque después de la pandemia, no sé si se podrá decir eso, después de la enfermedad esta que hubo en el 2019, la gente le pagaron un poquito más y entonces aumentaron el nivel de vida y ahora no le alcanza porque la cosa volvió a la normalidad, bla, 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 bla. Yo le voy a explicar a usted, sí, mi punto de vista. Y sí es verdad que tenemos que hacer una huelga, tenemos que hacernos notar, pero antes de todo tenemos que educarnos y preparados, porque ¿contra quién vamos a echar la pelea? Vamos a echar la pelea contra un broker, que es parte necesaria de esta industria, no me parece. Vamos a echar la pelea contra el supermercado, contra el Publix, contra el Sedano, contra el Walmart o contra otro cliente más que es parte del libre mercado de esta sociedad. No me parece. ¿Quién nos está quitando el dinero a nosotros? ¿Estamos dispuestos a echar la pelea contra esa persona? Lo primero que hay que hacer es hacer un poquito de ruido. Y sería bueno involucrar, ya que la mayoría de los camioneros, vamos a empezar por Miami, que es donde yo vivo, y no me quiero ir de Miami. Ya yo me fui huyendo de un lugar, que es Cuba, el país donde yo nací, porque quizás allá no tuve el valor de enfrentarme a los que me obligaron a irme y reclamar mis derechos. Entonces llegué aquí, ya llevo 22 años aquí, más de la mitad de mi vida, para 23, y voy a seguir con el mismo miedo. Me tengo que ir del lugar que a mí me gusta porque haya alguien que no me deje trabajar y que se esté quedando con mi dinero. Entonces, la mayoría de los cubanos de Miami, como yo, es muy posible que no seamos ciudadanos americanos y no tengamos derecho a votar. Pero por eso quiere decir que nos vayamos a dejar meter el pie, como decimos en buen cubano. No. Entonces lo primero que yo le sugiero a cualquiera que me diga, vamos a echar la pelea, vamos a hacer un sindicato, vamos a irnos a la huelga, antes de hacer nada de eso, vamos primero a notificar a las personas que nos representan, ya sea en el Congreso, María Elvira Salazar, en el Senado, el señor Marco Rubio, de ahí de la Florida, que a veces lo veo por ahí en las redes sociales discutiendo temas, por ejemplo, de lo que está pasando en Argentina o de lo que pasa en Venezuela, y me gustaría que se involucrara más un poquito en lo que pasa en la Florida, lo que pasa con los camioneros. ¿Por qué digo esto? Voy a ir para atrás antes de empezar esto, para que más o menos tenga una idea de dónde viene Leider Ramos hoy. Dice que esto lo busqué yo en Wikipedia, una de las fuentes que busco información, una de las más que me gusta porque te pone la fuente donde sale esa información, etcétera, etcétera. Usted la puede buscar donde usted quiera. Usted simplemente va a poner US de Estados Unidos, United States Federal Excise Tax o Fuel Tax, y le va a salir una información en todos los motores, en todas las partes que usted pueda buscar. Usted escoja la que más le conviene. A mí me gustó esta, que dice que desde el 2000 han habido, since 2000, there has been more than half a dozen, or at least half a dozen attempts by individual members of Congress to suspend the federal gas tax.
All attempts have failed. Quiere decir que desde el 2000 han habido al menos una docena de intentos por los miembros individuales del Congreso para eliminar o suspender lo que se llama el impuesto federal a la gasolina, y la mayoría han fallado. ¿Por qué la gasolina? La gasolina es el gasto más grande que tiene un transportista. La gasolina es el combustible, es el gasto más grande que tiene un campesino, un productor de alimentos. La gasolina es el gasto más grande, el combustible, que tienen las plantas generadoras de electricidad. Todos esos tienen un impuesto que se lo pone el gobierno. Vamos a ver de cuánto es el impuesto que nos pone el gobierno a nosotros, los transportistas, y para qué se utiliza. Dice que el US Federal Excise Tax en la gasolina es de 18.4 centavos por galón. En el diésel, el combustible que ahora mismo yo estoy quemando aquí para mantener este camión fresco en este verano, es de 24.4 centavos por galón. Estamos hablando a nivel federal. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Es una parte entendible. Se dice que the Highway Trust Fund of 1956 incluía un impuesto que cuando se empezó esto por allá por los 30 de 0.03 centavos por galón, el cual se usaba to finance the US Interstate Highway System. Se usaba para financiar la construcción y el mantenimiento de las carreteras interestatales de los Estados Unidos. Carreteras interestatales, camioneros, el I-95, el I-4, el I-75, el I-10 en la Florida. 20, el 30, el 40, el 70, el 80, el 90, el 5, el 15, el 25, el 35, el 45, el 55, el 65, el 75, el 95, etcétera, 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 por allá por los Nueva York. Esos son el sistema interestatal. Y algunas otras carreteras. Por ejemplo, carreteras estatales, la US 1, la US 27, la US 16, whatever. Todas esas son carreteras interestatales, ¿verdad? Para eso el gobierno federal le cobra a los que andan en carrito 18 centavos por galón, y a los que andamos en este medio de transporte imprescindible para la economía, 24. ¿Por qué? Vamos a ver. Dice que en el año 2006 el Federal Tax on Motor Fuel en los vehículos de motor le aportó al presupuesto del Estado en Estados Unidos en el 2006 28.2 billones de dólares. Usted se dirá, no alcanza eso para reparar las carreteras de Estados Unidos, porque ya no es construirlas, casi todo es mantenerlas. La mitad de las carreteras en Estados Unidos hoy día tienen toll, que son privatizadas. No alcanza eso. Bueno, en 1956, como les dije, eran 3 centavos. Pero en 1982 se puso una ley que se llama The Surface Transportation Assistance Act of 1982, que es para reparar las carreteras, y fue promulgada por el presidente Ronald Reagan, que añadía a los 4 centavos de los 3, porque después eran 3 en 1956, después subió uno más hasta el 72 y llegó a 4. De los 4 que había, el señor Ronald Reagan dijo que había que subirle 5. Ya son 9 centavitos que se paga por el combustible en general, que se iba a usar de esos 9, 8 para el mantenimiento de las carreteras y 1 centavo para el transporte público, el Omnibus Budget Reconciliation, el transporte público. Usted dice, ok, los que manejamos nuestros autos privados, nuestros carritos y nuestros camiones para trabajar, tenemos que financiar el transporte público para los más necesitados. No es el gobierno, somos nosotros. Usted dice, ok, 1 centavito. Pero en 1990, el presidente George H.W. Bush decidió que eso no era suficiente y que había que subirle 5 centavitos más a esos 9 centavos para hacerlo 14, de los cuales 2.5 iban a ir para el financiamiento de la carretera y 2.5 más iban a ir para ese transporte público.
que ya serían 3.5 centavos por galón. Hasta ahí todo el mundo paga parejo. Pero en mi opinión, el señor Bush estaba tratando de financiar otra cosa, que se lo voy a decir después, porque todo el mundo sabe lo que pasó en la operación Tormenta del Desierto. Ok, todo el mundo dijo, ok, no hay problema, señor. Los más saludables aquí, todo el mundo compra gasolina, combustible. Vamos a ayudar a la gente con su transporte público para que compren ómnibus, para todas esas cosas. Pero llegó el señor Clinton en 1993 y dijo que eso no era suficiente, que había que añadir otros 4 centavos más, 4.4 centavos más, pero eso no era para allá, que se iba a usar para lo mismo, el Omnibus Budget Reconciliation Act of 1993, que entre comillas se iba a llamar el Deficit Reduction Act. Hay que acordarse que el señor Clinton también participó en la guerra de Yugoslavia, el señor Bush en la operación Tormenta del Desierto, pero ya estos 4 centavos más, seguimos con 3.5 para los ómnibus y le vamos a añadir 4.4 más, que es para reconciliar el budget. Ya no es para automóviles, ya es para reconciliar el budget, el costo de la guerra. Y como una parte de otra acta que se llama el Taxpayer Relief Act of 1997, Tax Relief Act of 1997. O sea, que para no costear, para no subir los impuestos al público, porque se iba a enojar, y financiar esas campañas que nos pusieron en un déficit fiscal aquí en los Estados Unidos, el presupuesto, vamos a saber qué, vamos a metérselo a la gasolina. Y le metieron 4 centavos más, como tú dices, no hay nada, 4.4 centavos más por galón, pero hasta ese momento todo el mundo pagaba parejo, 18.4 centavos, ya sea el galón para el federal de gasolina como para el galón de diésel. Pero en el 2008, los fondos, debido a la crisis, todos saben por qué, 2001 llegó Bush, en el 2000, llegó Bush, el hijo, y 9/11, 9/11 pasó y enseguida le fuimos arriba a Saddam Hussein, a terminar lo que empezó papi allá en el Golfo. Y cuando nos dimos cuenta que Saddam Hussein no tenía armas de destrucción más, no tenía esas cosas que fuimos a buscar, primero nos fuimos a Afganistán, allá estaba Bin Laden. Pero bueno, el Bush no quería, porque Bin Laden, allí no hay nada, en Afganistán, señores, ahí no hay nada, tenemos que ir al tipo gordo, que es el que tiene el dinero, que es el dueño del petróleo del Golfo, y fuimos para allá. Y del 2000 al 2008, que el señor Bush estaba en la presidencia, caímos en bancarrota aquí. Y cuando llegó el señor Obama, hacían falta 8 billones de dólares, que se lo tuvieron que quitar a la Reserva Federal para darle mantenimiento a las carreteras, porque esto era un desastre aquí en el 2008. Pero aparte de eso hicieron falta 7 billones más para otras cosas. Y después 19.5 billones de dólares más. ¿De dónde salió ese dinero? Porque aquí lo dice, del 2008, debido a que la recesión, la mala economía, la gente dejó de comprar gasolina. ¿Verdad? ¿Te recuerdan, no? Todo el mundo que empezó a cambiar los carros grandes por carritos pequeños, y cuando no pagaban el impuesto federal, pues pérdida. ¿A quién le espantamos los 6 centavos más eso? Porque ese dinero tiene que salir de algún lado. Vamos, pausa. ¿A quién le espantamos esa diferencia de dinero que falta, señores? ¿Tú sabes a quién se lo vamos a espantar? A los camioneros. Porque ellos sí no se van a parar. Y se lo subimos de 18.4, le subimos 6 centavos a 24 centavos. Entonces, de esos 24 centavos, eso es del estado del federal. Ponle pausa así, me falta una 8. Bueno, no aparece la hoja, vamos a seguir con el cerebro que paga. Bueno, de esos 18.4 subió a 24 centavos el impuesto del diésel. El de la gasolina sigue federal en 18.4. El del diésel subió a 24.4. Nosotros, los camioneros, somos los que tenemos que pagar por eso. Pero eso no es todo. Vamos a hablar entonces del estatal. Por ejemplo,
El federal, nosotros pagamos, como dije, 18.4. Pero en la Florida, que es donde yo vivo, en la Florida, usted paga 60 centavos de impuesto, aparte de los 14 de los 24 que hay que pagarle, perdón, 45 centavos de impuesto, aparte de los 24 que hay que pagarle al gobierno. Ponle pausa, señor. Bueno, ya encontramos la dichosa. Vamos a resumir esto. Yo vivo en la Florida. En la Florida, a la gasolina se le cobran 42.26 centavos por galón. Y al diésel se le cobra 35.57. Eso es aparte de lo que cobra el gobierno federal. Cuando usted suma, la gasolina paga 60.66 y el diésel paga 59.97. 60 centavos por cada galón que tú eches de gasolina. Por ejemplo, si usted es camionero y usted trabaja nada más en la Florida, por decir algo, porque el reclamo tiene que empezar donde usted vive, y usted camina 2.500 millas en esa semana a 2 pesos la milla, usted va a generar un ingreso de $5,000, de los cuales 25, vamos a decir que su camión, el mío, ahora mismo está consumiendo 7 millas por galón, está más o menos, está promediando 7 millas por galón. Esas 25,000 millas las voy a dividir entre 7 y me va a dar que yo necesito para esa semana de trabajo 357 galones, ¿verdad? El promedio de combustible en la Florida ahora está desde Jacksonville hasta Miami, está 3.55, 3.659, 3.859, un promedio de 3.69. Cuando yo, ahí están los 60 centavos del estado y del federal, cuando yo multiplico mis 357 galones por 3.69, necesito $1.317 con 33 centavos para terminar esa semana, de los cuales 0.6, 357 por 0.6 van para el estado, la Florida, que son $214 con 20 centavos para el estado, y 3.57 por 0.24 serían $87 con 10 centavos para el gobierno federal, que es el que va a arreglar la carretera, ¿verdad? El de la Florida no sé para qué es todavía. Si tiene un chofer bueno, vamos a decir en este caso, usted le debe pagar unos 70 centavos la milla, que son unos $1.750. ¿Por qué digo esto? Porque es un salario de chofer, hay que ponerse. Otros gastos fijos, que son la renta del tráiler, el pago del camión, el seguro, bla, bla, todo, más o menos unos $1,000 a la semana. Eso es más o menos. Hay quien gasta más, hay quien gasta menos, pero estoy seguro que mucha gente gasta más. Y de mantenimiento otros $400. Cuando usted a $5,000 le quita 1.750, le quita 1.000 y le quita 400, le vienen quedando unos 1.850. Todavía nos falta el combustible, pero de esos 1.750 usted le tiene que pagar el 30% al gobierno federal, que serían 525, y de esos 1.000 usted debe pagar lo que se llama el sales tax para mantenimiento, para el seguro, todo lo que se vende aquí hay que pagar un impuesto, y lo mismo pasa con los 400. Entonces, como dijimos, de los 1.300 vamos a dejar lo que es federal, que son 87 aparte, lo que es estatal, 214,20 aparte, y nos queda un gasto de combustible de $1.016. Cuando a esos 1.850 usted le quita esos 1.016, se queda con 523. Para que tenga una idea, de esos 523 usted también tiene que pagar impuestos. Ya, si usted es el propio dispatcher, usted esos 523 es su salario, ese es su salario por buscarle la carga a su camión, o su salario por pagarle a alguien para que se la busque, de cualquier manera paga impuestos, o su ganancia como inversionista que invirtió $150,000 en este trailer, más el trailer que cuesta otros 40,000 más, para usted poder cobrar toda la semana unos pellejitos ahí, cuando el gobierno federal está cobrando $771 esa semana sin invertir en nada, y el gobierno del estado se está metiendo 214 sin saber si hay algún tax más o menos, nada más en combustible, y yo no incluí los otros gastos, los otros impuestos. Entonces, señores, si vamos a hacer la huelga, ¿contra quién tenemos que empezar a pelear? Saque su cuenta. Sí. ¿Contra quién tiene que empezar a pelear? Ya sabe que es contra el Estado, contra los impuestos que le está poniendo. Porque ¿cómo es posible, si el petróleo es un subproducto de la producción de gasolina, el petróleo sea más caro que la gasolina regular en Estados Unidos? Por ahí debemos empezar, señores. Gracias por su tiempo.